Dios los bendiga, hermanos. Esta noche vamos a estar estudiando el libro de Lucas, capítulo 9. Vamos a empezar del verso 28 en adelante. Creo que son tiempos de refrigerio, como dice la palabra, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio y envíe al Señor Jesús que antes nos fue anunciado. Creo que así estamos, es un tiempo de buscar, las cosas andan difíciles en el mundo entero, todas las partes, todas las partes de la sociedad, todo ha sido conmovido. Así que es tiempo de que el Señor está preparando al mundo y sobre todo preparando a la iglesia para la venida del Señor Jesucristo. Y lógicamente a la iglesia y también buscando convertidos, nuevas almas. Pero la iglesia tiene que entrar en una nueva dimensión. Si usted se duerme, posiblemente, como ahora podamos ver un momento, no se duerma, porque el que se duerme posiblemente vea las noticias, el arrebatamiento de las noticias de la mañana. Vamos a empezar en el verso 28. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Qué importante. Esa era la tónica de Jesús. O sea, su ministerio era poderoso en base a ¿qué? A que era un hombre de oración. Creo que hemos venido hablando de ese punto, que orar significa no solamente llegar a tener peticiones, sino que orar significa entrar en la presencia del Señor. Porque cuando decimos orar, hay personas que dicen, pero ¿qué voy a orar? Yo no sé qué decir. Pero orar significa entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Posiblemente hay días que vamos a tener muchas peticiones como nosotros lo hacemos, pero muchas veces también vamos a buscar a la presencia misma del Dios vivo. O sea, que ella nos llene desde la cabeza hasta los pies. Y dice aquí, vean, noten qué importante, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Este vestido blanco y resplandeciente aparece muy pocas veces en la Biblia. Aparecen vestiduras blancas, aparecen lino, ¿sí? Pero vestiduras blancas resplandecientes, digamos en el libro de Apocalipsis aparecen 2 veces. Una de esas que los ángeles que están para derramar las copas, dice, y tocar trompetas, dice que están vestidos de trajes resplandecientes. Y luego la esposa del Cordero, antes de entrar a tener la boda con Jesucristo, dice que también se ha vestido de vestiduras blancas resplandecientes. Así que vemos en este caso a Jesucristo con vestiduras blancas resplandecientes. Es un grado más alto que las vestiduras de los ángeles. Y no que la de los ángeles no sean resplandecientes, pero en relación con ese resplandor parecieran ropas normales. Pero dice aquí, entre tanto que oraba, su apariencia se fue ¿qué? Transformando. Así que ¿qué sucedía? Que él estaba entrando a la presencia del Padre. Así como Moisés subió al monte y dice que se llenó de luz, venía resplandeciendo su rostro. Pero aquí en el caso de Jesús dice que fue como un tipo de transformación, no solamente su rostro, sino también sus vestiduras. Pero lo que aquí llama la atención es que dice que mientras oraba, mientras estaba en la presencia del Padre, comenzó a sufrir ¿qué? Una transformación. O sea, la gloria de Dios comenzó a manifestarse a través de él y empezó a manifestarse lo que realmente él era. Por eso es que aquí es tan importante entrar a la presencia del Señor, porque en esa presencia comenzamos a ser ¿qué? Transformados de gloria en gloria, de poder en poder. Y esa es la idea, no solamente entramos a hacer una oración repetitiva como Jesús mismo dijo, no crean que serán oídos por vuestras muchas palabrerías o por repetir un verso 10, 50 veces, no, somos transformados cuando realmente nuestro corazón se derrama delante del Dios Todopoderoso.
Porque cuando entramos a orar, dijo Jesucristo muy claramente, dice, hasta ahora no habéis pedido, dice, en mi nombre, pero pedid y se os dará, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. O sea que entramos. Dice, ahora no vamos a necesitar necesitar ninguna persona que interceda por nosotros, sino que cuando oramos entramos directamente a la misma presencia del Padre. Por eso hay muchas personas que están inseguras en acercarse al Padre. Y entonces han inventado doctrinas. Una vez escuché a un sacerdote decir, es que es más fácil que Jesús escuche a su madre que a usted. Pero eso no es cierto, porque ya fuimos limpiados con la sangre de Cristo. Jesús dijo que cuando entráramos al Padre en su nombre, ya no necesitaba que Él orara o clamara. Dice, ya no voy a interceder por ustedes, porque el Padre mismo les ama. O sea, hay un deseo de Dios de recibirlo a usted. Dios no quiere recibirlo a usted a través de otra persona. Usted tiene que aprender a que usted entra con dignidad, usted está vestido de ropas blancas. Lo estudiamos en el libro de Apocalipsis. Dice, hay pocas personas en la iglesia de Sardis que andan en vestiduras blancas. ¿Por qué? Cuando nos presentamos delante de Dios, la justicia que Jesús ha puesto sobre nosotros es lo que se manifiesta. Así que en el caso de Jesús fue una manifestación física visible, pero esa realidad que es Jesús también somos nosotros. Ahora lo vamos a ver en el libro de Filipenses. Y dice, entre tanto, el verso 29 del capítulo 9 de Lucas dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, dice, se hizo otra. Eso es una relación. Cuando entramos en una relación profunda entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros, comenzamos a ser transformados en la presencia de Dios. O sea, ya creo que tenemos que abandonar las oraciones de donde ya cansé, ya pedí todo lo que tenía que pedir. No, usted no ha pedido todo lo que tiene que pedir. Usted todavía no ha entrado a la misma presencia de Dios. Por eso dice la palabra que no tenemos que salir rápidamente de su presencia. Significa que cuando entramos a orar, tenemos que luchar y orar y adorar hasta que sintamos que hemos entrado delante de Dios en un cara a cara. Allá en tiempos atrás, unos 3500 años atrás, Moisés dice que entraba en un cara a cara con Dios. Pero hoy nosotros también entramos en un cara a cara con Dios. Durante años las personas se acercaban a Dios a través de un sacrificio y a través de la obra de los sacerdotes. Pero hoy entramos directamente a través del sacrificio de Jesús. Dice el libro de Hebreos que habiendo abierto un nuevo camino, esto es a través de su cuerpo. Es allí cuando hablamos con Dios. Y le digo, hablar con Dios no es lo mismo. Es algo tan diferente que cuando usted está delante del Dios Todopoderoso, todas las cosas son transformadas. En ese lugar no hay cargas, no hay peso. En ese lugar no hay tormenta. En ese lugar no hay cargas ni hay problemas. En ese lugar solo la paz infinita donde vive Dios comienza a transformar y a llenar nuestras vidas. Por eso cuando aprendemos poco a poco a entrar a su presencia y a verlo y a hablar con Él y a entender que Él nos está escuchando, todas las cosas comienzan a ser transformadas. Y dice en el verso 30, y aquí que dos varones que hablaban con Él, dice, los cuales eran Moisés y Elías. Uno que murió, que dice que Dios enterró a Moisés en un lugar que nadie sabía, y Elías que fue llevado, dice, por un torbellino al cielo. O sea que fue un tipo de arrebatamiento. Y estos dos hombres importantísimos dentro de los profetas y la ley, dice que estaban delante del Señor hablando, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Qué importante, era tan importante lo que se estaba ahí luchando. En esa oración, el Padre permitió que vinieran Moisés y Elías. Y dice que ¿qué estaban hablando de ellos? Ellos no estaban muertos, estaban tan vivos como el día, o más que el día que se fueron de esta tierra. ¿Por qué? Uno que no había muerto y el otro que sí había muerto, pero ambos estaban, dice, aparecieron rodeados de gloria.
Es que esa es la diferencia. Cuando entramos a la presencia de Dios siempre vamos a estar rodeados de gloria, aunque esa gloria no es notable físicamente, pero ahí está. Y eso es donde las cosas comienzan a cambiar. No somos cualquier persona, somos tan importantes que tenemos acceso al Dios Todopoderoso, al lugar más alto y a la persona más grande de todo el universo, el Dios Santo, que nos permite entrar a su presencia, haciéndonos también personas sumamente importantes y siendo llenados de su gloria. Por eso cuando salimos de su presencia hay una diferenciación entre cuando entramos y salimos. De esa presencia se sale lleno de paz y se sale lleno de fe, aunque hay muchos problemas, aunque haya muchas dificultades. Y dice que hablaban de su partida y dice que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. Era tan importante, claro, porque le voy a decir, en este momento en que Jesús estaba hablando con ellos, Moisés y Elías todavía no tenían la oportunidad de haber entrado ¿qué? Al lugar santísimo, al cielo. Porque dice la Biblia que hasta que Jesús subió al cielo, ellos pudieron entrar al cielo con el Señor. Ellos todavía estaban en el seno de Abraham y allí estaban hablando de la obra tremenda que Jesús iba a hacer. Yo sé que ya entendían en una forma con más claridad la obra del Calvario, la obra de Isaías 53, las profecías de Moisés mismo, que dijo que enviaría a un hombre como él y a quien todos tenían que oír. Profecías grandes, el poder que Elías manifestó, pero aún había alguien más grande ahí, que los iba a sacar del seno de Abraham y los iba a llevar a la misma presencia de Dios. Aunque habló en la tierra cara a cara con Dios, todavía no había entrado al lugar santísimo ninguno de los dos, hasta que Jesús muriera y resucitara y subiera con su santa sangre. Dice Pablo, subiendo llevó cautivo la cautividad. Y dice que en este caso estaban, ¿qué? Hablando de la obra importante de que iba a darse ahí en Jerusalén. Una obra tremenda en la cruz del Calvario, que iba a abrir el cara a cara otra vez con el Dios Todopoderoso. O sea, yo no estoy hablando esta noche de una oración de esas repetitivas y que uno no sabe si Dios lo oyó o no. Estamos hablando en aprender poco a poco cómo ir entrando a un cara a cara como Jesús, ahí con el Padre. Mientras oraba iba siendo que transformado. Sus vestiduras se transformaron en las vestiduras reales que Jesús tenía. Dice aquí, Pedro y los que estaban con él estaban, dice, rendidos de sueño. Noten esto, fue difícil siempre, vez tras vez que vemos que Jesús hablaba con sus discípulos, dice que estaban cargados de sueño. Y posiblemente habían tenido días muy cargados de trabajo con el Señor. Pero Jesús se los llevaba para mostrar su gloria siempre. Cuando estaban ahí en el lugar donde Jesús estaba orando, días después iba a estar ahí en el Monte de los Olivos, dice que ahí también, mientras oraba profundamente, dice que los discípulos vez tras vez, hora tras hora, se quedaban dormidos por la opresión del enemigo y el cansancio físico. Eso es un engaño, y esto nos enseña algo. Guarde siempre las primeras fuerzas para entrar a la presencia de Dios Todopoderoso. No diga, ahora oro en la noche, cuando ya usted ha gastado todas sus fuerzas. La posibilidad de tener un cara a cara con Dios es cero. Saque los mejores momentos sea sabio. Lo demás pasa en esta tierra. Si usted busca en estos tiempos que andamos buscando tanto el dinero y todo el mundo lo hace, podemos caer en el engaño de las riquezas. Ese engaño que pensamos que si trabajamos vamos a lograr. Pero el principal trabajo de la iglesia, nosotros, es entrar en esa presencia de Dios y conocer la obra de Cristo. Saber qué es lo que Dios va a hacer con este mundo en este tiempo. Por eso es un engaño, tanto trabajo. Cuando apenas se levante, saque tiempo, mejor ore, busque la presencia del Señor, después hace todo lo demás. Hay gente que primeramente saca el tiempo para ir a caminar una hora y hacer otras cosas, pero entrar a la presencia de Dios se les hace imposible, porque no entienden la realidad del camino abierto al lugar santísimo, como dijo el libro de Hebreos, donde estamos, dice, anclados
donde estamos tomados, fortalecidos en ese lugar. Usted tiene que ir aprendiendo a estar en un cara a cara con el Dios Todopoderoso. Moisés lo hizo en el Antiguo Testamento, pero él no tenía las posibilidades que hoy tenemos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos comunica y nos hace entender la voluntad de Dios. Somos llenos del Espíritu Santo y esa llenura se tiene que ir desarrollando día tras día, hasta que su presencia lo inunde, hasta que sus pensamientos estén llenos de Cristo, hasta que su corazón esté lleno de Cristo y no ande todo turbado a ver hacia dónde toma. Usted no está turbado y no sabe hacia dónde va porque no ha estado con el quien le dice todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Ustedes saben que Jacob oró si era la voluntad de Dios que subiera a Egipto, y Dios le dijo sí, ve a Egipto donde está José. Pero ya Dios lo había planificado eso. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, tu descendencia estará cautiva 400 años. En otras palabras, ya Dios había predispuesto que esa familia, unas 70 personas ya iban a subir años después de Abraham, iban a subir a Egipto y allí estarían 430 años, de los cuales 400 serían cautivos. Entrar en esa presencia de Dios que todo lo sabe y que todo lo puede, comienza a transformar nuestro ser. Y aunque no se note las vestiduras blancas resplandecientes que vamos a tener, aunque no se note lo grande que somos en esa presencia cuando estamos delante del más grande y que nos quiera recibir el más grande, es donde somos transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso aquí sigue diciendo la palabra. Dice, y rendidos de sueño, dice, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Si se hubieran dormido en ese momento, hubieran perdido esta oportunidad y nosotros no hubiéramos conocido ese evento tan importante. Importante, ¿por qué? Porque aquellos dos hombres iban a bajar al seno de Abraham y le iban a decir a todos los cautivos, desde Abraham, desde el primer hombre, desde Abel, el primer salvo, hasta el tiempo de Jesús, que Jesús iba a hacer la obra que los iba a sacar del seno de Abraham y los iba a llevar al cielo. Y muy pronto va a sonar la trompeta para sacarlos del lugar santo en el cielo, a ellos y a nosotros, para ser transformados y ser llevados a la misma presencia del Dios Todopoderoso, donde vamos a ser presentados delante del Dios del cielo. No es cualquier cosa, es grande lo que Dios está haciendo. Moisés y Elías recibiendo todo lo que iba a hacer Jesús. Aquellos hombres allá abajo no entendían, todavía no sabían. Y eso que todavía dice Pedro que habían otros hombres que estaban en otro lugar que no era el seno de Abraham. Y que después Jesús fue a decirles que él había hecho la obra, donde después dice que en espíritu vivificado, o sea, después de la transformación, bajó a ese lugar a ciertas personas que se habían salvado durante el diluvio, a predicarles, a decirles que había hecho una obra que los iba a sacar de ese lugar. Es que es grande lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice aquí en el verso 33, y sucedió que apartándose ellos de él, dice, Pedro dijo a Jesús, dice, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Jesús lleno de la gloria de Dios y aquellos hombres también llenos de la gloria de Dios. ¿Para qué necesitaban una enramada de ramas ahí, de árbol? Ellos tenían todo. Pedro decía eso porque en esa gloria tan poderosa que se estaba moviendo en ese lugar, Pedro comenzó a perder la razón. Era tan poderoso el poder de Dios y la gloria en ese lugar que Pedro no entendía lo que hablaba. Entienda, es demasiado grande la gloria, y cuando esa gloria empieza a manifestar, posiblemente nuestra razón y nuestro cuerpo no es capaz de sobrellevarla. Eso es lo que está destinado para nosotros. Es grande. De hecho, Juan, cuando vio a Jesús ya en la isla de Patmos, dice que cuando lo vio cayó como muerto. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es tan poderosa que este cuerpo natural no es capaz de soportar tanto poder y caer bajo la gloria de Dios. Creo que es un tiempo de que busquemos esa gloria. Es tiempo de que nos metamos con el Señor. Comience a buscar cómo entrar a la presencia de Dios, cómo ser transformado de gloria en gloria.
No se ponga a orar ya horas en donde usted terminó con sus fuerzas, porque como Pedro en esta noche, sí, estaba a punto de quedarse dormido, estaba demasiado cansado, no tenía fuerzas para orar como lo hacía Jesucristo. Ahí en ese lugar usted va a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Es en ese lugar donde todas las cosas son diferentes. Es ese lugar donde no hay nada. Dice la palabra que es un lugar donde ojo de buitre no ha visto. Es un lugar donde el diablo no puede entrar. Es un lugar donde las circunstancias no lo pueden turbar. Es un lugar donde la única envoltura que se llama Jesucristo, significa victoria, significa gloria, significa adoración, significa alabanza. Es el lugar donde tenemos que aprender a entrar día tras día. Tal vez no sea tan fácil los primeros días, pero con el tiempo el Espíritu Santo nos irá enseñando y capacitando. Y cada día la unción del Espíritu Santo será mayor sobre nosotros. Y cada día será más fácil entrar a esa presencia. Y dice esto, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Dice, y mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. La parte culminante, es cierto que estaba ahí la gloria de Dios y estaban Moisés y Elías. Dice que se llenaron, no entiendo bien. Dice, y mientras él decía esto, una nube los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. No sé si se refería a los discípulos o a Jesucristo. Después podemos revisarlo con más detalle. Y dice que mientras entraban en esa nube y desaparecieron, entonces vino la voz poderosa del Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso y también nuestro Padre. Y dijo acerca de su Hijo Jesucristo, a Él oíd. Es a Él a quien tenemos que seguir en todas las cosas. Y esa voz que habló a aquellos discípulos y que les dijo que a Él lo oyeran, es el mismo que un día vamos a escuchar cara a cara. Y quien Jesucristo va a decir nuestros nombres delante de Él. Creo que no entendemos todavía lo que es la oración realmente. Y hacemos oraciones tan pasajeras. Y son tan pasajeras que jamás vamos a salir llenos de esa gloria y de ese poder. Y por lo cual tampoco vamos a entender cuál es la perfecta voluntad de Él para nosotros. Porque nunca hemos sacado el tiempo realmente, nunca hemos aprendido que Dios es primero. Y amarlo con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma. Perdemos mucho, sí, claro que perdemos mucho. Las consecuencias son notorias. Comenzamos a andar en derrota al no estar en esa presencia. Como dice el libro de Jeremías, si hubieran estado en mi presencia, si hubieran estado en mi secreto. Secreto significa algo más allá de lo normal. Significa ir más allá con Dios de lo que estamos acostumbrados. Es estar más allá en lo profundo del lugar santísimo con el mismo Dios que le dijo, este es mi Hijo amado. Dice, a Él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Dice en el verso 37, y al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Dice, después de aquella noche, al día siguiente, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí que un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Y dice, y estropeándole a duras penas, dice, se aparta de él. Dice, y rogó a sus discípulos, dice, y rogué a sus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Esas son las consecuencias. Tenían autoridad, Jesús se las había dado. Claro que se las había dado, si no Jesús nunca les hubiera hecho un reclamo. Pero aunque Dios nos haya dado la autoridad,
Esa autoridad se hace poderosa mientras estamos en su presencia, se va aumentando. Mayores milagros, mayores liberaciones, mayores cosas vamos a hacer, pero eso se va desarrollando en la presencia del Señor, porque ahí recibimos la fe, recibimos la unción, ahí recibimos la gloria. Dice respondiendo Jesús: oh generación, dice, incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar, traed acá a tu hijo. Hubo un malestar de parte del Señor, pero era notorio que cada vez que iban a orar se quedaban dormidos, y eso estando Jesús. O sea, todavía no habían entendido que estar en la presencia del Señor traía las diferencias que hacía que Jesús hiciera lo que hacía. Por eso cada uno de nosotros tiene que aprender. Y dice aquí, mientras se acercaba al muchacho, dice, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Dice, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y dice, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Así es. Creo que ahí es donde está la diferencia. Usted tiene que hacer un cambio hoy. ¿Cuál es el cambio? Se levanta a ver montones de noticias. Está bien, puede hacerlo. Pero entienda que el mejor momento del día donde usted puede tener la mente más abierta y la mayor cantidad de fuerzas, ¿dónde es? En ese momento usted puede sacarle el tiempo al Señor y estar en esa presencia. Tiene que aprender y tiene que hacerlo. Es la única diferencia. Mañana va a decir, ¿por qué Dios no me oye? Es que usted, Dios no es que no le escucha, usted es el que está en incapacidad de escuchar a Dios, porque por cuanto no ha estado cerca de Él, no ha estado en su secreto. Aunque Dios le hablara, usted no entiende nada, no le escucha. ¿Por qué no escucha? Porque no puede escuchar en la carne al Dios Todopoderoso. En espíritu se debe escuchar a Dios. Es allí donde Dios habla y nos dirige. Si usted no aprende esto, posiblemente irá cada día de mal en peor. Como cristiano débil, como cristianos como estos discípulos, habían 10 discípulos que no habían subido con Jesús al monte. Y esos discípulos, ¿qué hacían? No pudieron echar a aquel demonio. Estaban con Jesús, escuchaban las predicaciones de Jesús. Además, habían recibido el llamado y les dio autoridad para echar fuera demonios. Pero esa autoridad no se podía ejercer mientras no estuvieran en un cara a cara con el Dios Todopoderoso. Tenemos que aprender eso. Y después vienen las consecuencias, vienen los problemas. ¿Por qué me sucede esto? Claro, si hubieras estado en su secreto, hubieras escuchado, hecho oír mis palabras a mi pueblo. Se lo dijo Dios a los profetas de aquel entonces, de tiempos de Jeremías. No vamos a escuchar la voz fuera de ese lugar santísimo. Jesús iba siempre, se apartaba un monte ahí. Dice que después de haber terminado y orando, comenzó a tener esa visitación de parte del Padre. Por eso vamos a ir para ir finalizando en el libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses. Vamos a Gálatas, Efesios, Filipenses, para que puedan ubicarse más. Capítulo 3, verso 20. Somos diferentes. Amén. No corra tanto por el dinero y las bendiciones. No hay que correr tanto. Viera qué error es hacerlo. Se esfuerza uno tanto, gasta las fuerzas en cosas de segunda mano y las de primera mano, que son las que producen más bendición, las descuidamos. Dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde viene Jesucristo? ¿De dónde es nuestra ciudadanía aquí en la tierra? Aunque somos costarricenses, nuestra ciudadanía es de la Nueva Jerusalén. Dice el libro de Apocalipsis que Él pondrá su nombre sobre nuestras frentes, la ciudad de nuestro Dios y nuestra ciudad donde viviremos, donde nos harán columna en el templo de nuestro Dios y estaremos siempre con Él y nunca saldremos de ese lugar. Pero hoy nuestra ciudadanía sigue siendo esa.
Aunque no estamos físicamente, podemos entrar cada vez que oramos en espíritu a ese lugar. Es allí donde dice esperamos también a nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque dice por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Un poder infinito que transformará nuestro ser un día para que seamos semejantes a Él. Cuando aquellos discípulos vieron a Jesús transformarse con ropas resplandecientes, lo mismo Él hará con nosotros. Dice que también tendremos ropas resplandecientes como Él. Somos transformados de gloria en gloria. Por eso creo que hoy es el tiempo de que hagamos ahí una transformación y un cambio en nuestra vida. Es que hoy tengo que trabajar mucho, sí, como decía Martín Lutero, como hoy tengo que hacer mucho, tengo que orar más, porque sin Él nada podemos hacer. Nada podemos lograr en la vida. Si nos apartamos de Él, nuestra perdición está asegurada. Si nos apartamos de Él, por más cristianos que seamos, cuando hagamos las cosas nunca van a fructificar. Y si no veamos al mundo, por más que se esfuercen, por más que luchen, por más que trabajen, y si gasten todas sus fuerzas, las economías del mundo van para atrás, nunca para adelante. Pero nosotros vamos de gloria en gloria, siempre hacia adelante, siempre hacia arriba y siempre siendo transformados cada día. Y siempre creciendo en victoria y siempre desarrollándonos en todos los campos. Para finalizar, vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 19. (19) 19:7. Esto es un evento que se va a estar dando en el cielo en el futuro. Es un evento muy próximo a la segunda venida de Cristo. Y Él dice aquí: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tenía casi 10 años para este momento de haberse ido para el cielo. Y a ella se le ha concedido, note, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, una gloria que nos ha transformado, significa esa gloria resplandeciente, un tipo de naturaleza como la que Jesús tiene. Un tipo de naturaleza que va a aborrecer el pecado, que va a ser imposible, porque es nacida de Dios y por eso no peca. Vamos a leer otro verso solo en el capítulo 4 de Apocalipsis, para que vea que no es tan normal a veces lo que leemos. Capítulo 4. ¿Lo tenemos? Dice el verso 4, el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Noten esto. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estos 24 tronos es un número que significaba que era un servicio de 24 horas, como que era el servicio que había en el templo que construyó Salomón, que había las leyes que había dejado David. Pero noten claramente, la iglesia cuando llega al cielo y se sienta en tronos, se viste de ropas blancas. Nada más, ropas blancas. Los ángeles tienen ahí, dice, una multitud vestida con ropas blancas. Por eso aquí nos da a nosotros a entender con mucha claridad. Dice
ropas blancas. Pero cuando la iglesia se prepara para tener su casamiento con el Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, el cual transformará este cuerpo de nuestra humillación al de la semejanza de su gloria. Pasa de una transformación que vamos a tener en el arrebatamiento a una segunda transformación al final de la semana 70, digamos por decir algún tiempo, allá en el cielo, a sufrir la transformación de ropas de lino fino resplandeciente, como las ropas resplandecientes de nuestro Señor Jesucristo. Qué grandes que somos en Él, somos poderosos. Por eso nuestra meta principal no es tanto buscar las cosas de este mundo, vendrán, se los digo. Cuando estamos buscando a Dios en profundidad, vendrán más riquezas de las que usted se imagina. No tendrá que andar corriendo, no se preocupe, que el Dios que lo ha llamado a usted lo ha hecho sumamente rico, en los más ricos del universo, los más grandes del cielo. No busque tanto lo de este mundo, sino busquemos las cosas del cielo, donde está nuestro Señor Jesucristo, transformados de gloria en gloria. Por eso el mensaje se llama transformados en su presencia. Se los digo, no corran tanto, no busquen tanto, no se desesperen. Al final no se gana nada. Pero si vamos a estar ahí en su lugar santísimo todos los días, vamos a ser los más grandes y poderosos y vamos a traer bendición a muchos. Amén. No hay que andar correteando unos cuantos centavos. Tenemos todo. Dice Pablo, todo es vuestro, Cristo, nosotros los apóstoles, todo hijo del apóstol, todo es vuestro. Y Cristo de Dios. Así que todo lo tenemos. Gracias a la obra de Cristo y de la misericordia y de las abundantes riquezas de su gracia, del Dios Todopoderoso, que ahora es nuestro Padre. Te adoramos, Padre Celestial, y te glorificamos en esta noche. Gracias por la llenura del Espíritu Santo. Y gracias porque nos estás visitando para hacer grandes cosas en estos últimos momentos. Gracias porque nos irás transformando en estos días. Y de esas vestiduras se harán notorias. Y el poder y la unción se hará notoria a través de nosotros. Gracias Todopoderoso por lo que vas a hacer y estás haciendo a través de nosotros. Llénanos cada día del Espíritu Santo. Y enséñanos a estar cada día en ese